Bueno, hermanos, buenas noches. Para la noche de hoy vamos a estar hablando sobre las luchas del cristiano. ¿Alguno aquí se ha enfrentado con una serpiente? ¿O ha tenido esa experiencia? En el instituto, bueno, yo creo que aquí poco sale, ¿no? En el instituto, uno a veces, antes cuentan que salían más seguido, ahorita ya muy de vez en cuando, gracias a Dios. Y pues en una vez desapareció una serpiente, era medio pequeña, pues teóricamente, ¿sí? Y pues hablando con el hermano Delfio, que fue el que la mató, nos decía que para matar una serpiente hay que cortarle la cabeza. Si usted no le corta la cabeza, no mata a la serpiente. Y eso me lleva mucho a pensar de que en nuestra vida cristiana, en nuestras luchas como cristianos, si no cortamos los problemas desde la cabeza, es muy difícil que podamos salir victoriosos. Ahora, la pregunta que vamos a estar respondiendo la noche de hoy es, ¿cómo podemos tener victoria frente al mundo? Es algo a lo que todos estamos rodeados, es algo que es inevitable, pero que la Biblia nos muestra cómo tener victoria frente al mundo, obviando también el hecho de que con Cristo somos más que vencedores, pero día a día también tenemos luchas. Y quiero que estemos leyendo Efesios capítulo 6, 11 y 12. ¿Algún hermano que me está haciendo el favor de leer Oremos? Señor Dios y Padre Celestial, en esta noche te queremos agradecer, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos como iglesia para escuchar, Señor, de tu palabra, para alabar tu nombre. Y en ese momento que vamos a ser, Señor, instruidos en tu palabra, sé tú ayudándonos para poder aprender, Señor, atender, tener abierto nuestro corazón para esta enseñanza y que seas tú ayudándonos, Señor, a guardarla y a ponerla en práctica. En nombre de Jesús, amén. El texto nos dice que, aunque no es literalmente lo que vamos a estar tratando la noche de hoy, me llama mucho la atención la parte de que para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante sigue hablando de la armadura del Señor, la armadura de Dios. Y eso me lleva a pensar de que en nuestra vida cristiana diariamente vamos a tener luchas. Así que esos evangelios que le muestran o que le enseñan a uno en las calles de que una sea esta secta y cero problemas, cero dificultades en su vida, eso es falso. En su palabra lo dice. Por ser hijos de Dios nos van a rechazar en el mundo y vamos a tener luchas no solo contra el mundo, no solo contra los incrédulos o con los incrédulos, sino luchas también contra las huestes espirituales que nos van a atacar. Ahora, quiero que estemos oyendo al libro de Daniel, que es el libro que vamos a estar viendo la noche de hoy. Y vamos a ver 3 historias de este mismo libro para empezar a entrar a los puntos que vamos a tratar la noche de hoy. Entonces, vamos a estar leyendo en el capítulo 1, los versos del 1 al 8. Entonces, 8 hermanos que me hagan el favor de leer un versículo distinto cada uno. Empiezo yo. Dice, Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Bueno, es una historia que yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, que es sobre Daniel. Pero ahora, ¿qué está pasando o cómo viene la historia en ese momento? Pasa que Israel es todo un reino fuerte y poderoso en las manos de Saúl, David y Salomón. Por los pecados de Salomón y ya por todo, por así decirlo, el pecado acumulado de cada una de estas tres personas, Dios decide dividir el reino en el norte y el sur. El norte con 10 tribus y el sur con 2 tribus. ¿Listo? El norte se llama Israel, con su capital Samaria, y el sur se llama Judá, con su capital Jerusalén. El norte empieza a tener reyes totalmente malos, y por esto el Señor manda castigo sobre ellos. ¿Qué pasa? Los asirios la conquistan. Más o menos para el año 728-27 aproximadamente. El reino del sur, a comparación, pues tiene reyes malos, pero también tiene reyes buenos. Entonces, por misericordia de estos reyes buenos, por misericordia de David, promesa que le había hecho Dios ya, le da más tiempo al reino del sur, porque igual por los reyes malos y los pecados de las personas, también llevan un castigo. Ahora, llevan el castigo por parte de Babilonia, que es lo que está relatando acá el inicio de este capítulo. Llega el rey Nabucodonosor y sitia la ciudad. Ahora, Joacim es hijo de Josías. Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, pero su hijo no siguió los pasos de él. Judá había sido ya atacada por los babilónicos y no habían obtenido victoria, pero estaban ahí, estaban expectantes. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico estaba creciendo. No estaba todavía en su época de auge, de imperio, pero ya estaba creciendo, ya estaba agarrando esa fuerza. Ahora, a Judá la ataca Egipto y la conquista, pero no la destruye, sino que provoca que los reyes o que el rey que en ese momento está le pague tributo. Obviamente, pues para Egipto es mucho mejor. En vez de destruir toda la ciudad, pues la pone como subyugada y le cobra un tributo. Después de esta época o de este momento, empieza a atacar Babilonia a Egipto. ¿Cómo? Primero empieza por Judá, la sitia y la conquista. En este momento, en la época de Daniel, lo que relata este primer capítulo es que por segunda vez, ya oficial, llega Nabucodonosor y sitia la ciudad. ¿Qué es sitiarla? Es estar alrededor de la ciudad, atacándola, mas no destruyéndola. O sea, está ahí esperando, está ahí, le corta rutas de comercio, le corta alimentación, todo lo que está afuera, cultivos y ganado, todo lo que está afuera que le beneficia a Judá, lo corta. Entonces le corta todo tipo de suministros. Y está ahí esperando, atacándola despacio. Cuando se sitia una ciudad más o menos dura año, 2 años, 3 años, dependiendo de la ciudad. Se sitia hasta que se conquista la ciudad. Ahora, ¿qué pasa? Babilonia sitia Jerusalén y Joacim cae y es llevado. No conquistan totalmente la ciudad, pero como a Babilonia también le sirve que le paguen tributo, ¿qué hace? Se lleva a Joacim y a los líderes de toda la ciudad. ¿Qué características tienen? Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, no se iban a llevar a cualquier pelagato que iban a encontrar. Tenían características específicas, eran líderes. ¿Por qué? Porque si Nabucodonosor o el imperio babilónico se llevaba el rey, los príncipes, y no se llevaba a nadie más, del linaje real, de los que estaban ahí en la alta alcurnia, ¿sí? Los más estudiados, se iba a levantar otro líder que iba a revolucionar esa ciudad.
Entonces, para evitar esto, se llevaban a los más altos o los más influyentes, entre esos Daniel y sus amigos. Así que vemos que Daniel y sus amigos no eran cualquier persona. Eran personas capacitadas. Eran muchachos, sí, eran jóvenes, pero eran personas capacitadas. ¿En qué? Ya lo leíamos y lo encontramos en el versículo 4. Y se los llevan junto con una porción o una parte de los utensilios que están en el templo. No se los llevan en su totalidad, pero se llevan una parte. Luego más adelante, si seguimos la historia, Israel cae totalmente, aproximadamente para el 580, 570, cae totalmente. Es conquistada por Babilonia. Ahora, esta parte de Daniel sucede más o menos para el año 606 o 605 antes de Cristo. Listo. Ahora pongámonos en los zapatos de Daniel. Daniel, con sus amigos, obviamente se llevaron a mucha más gente, pero Dios usa a estas 4 personas, las utiliza y las saca a relucir del resto. Daniel, ya veíamos que no es un cualquiera, pero Daniel, ya si nos ponemos en los zapatos de él, lleva o cae en situación difícil. ¿Por qué? Primero es obligado, porque no le pidieron su opinión, es obligado a irse a un lugar distinto a donde él ha sido criado. Aproximadamente, ¿qué edad tenía Daniel? Entre 14 a 18 años. Tal vez mi edad o un poquito más menor, ¿cierto? Ahora imagínese una persona, un muchacho, usted con 14 años y lo obligan a irse a un lugar totalmente distinto que donde usted ha vivido 14 años. Imagínese que usted a los 14 años de aquí de Cúcuta se lo llevan, no sé, a Japón. Y a la fuerza. O sea, no, papito, vamos, ¿quiere ir a Japón? No, se lo llevan. Sin usted tener ni voz ni voto. ¿Cómo le pega a usted? ¿Cierto? Solo el choque, la cultura, el idioma, las costumbres que tiene Japón. Daniel y sus amigos estaban en el mismo conflicto. Y no solo por las costumbres, por todo lo que representaba Babilonia, sino por toda la idolatría y el paganismo que había en ese imperio. O sea, estar en el pueblo de Dios, en un lugar donde había un templo para adorar a Dios, muy probablemente, pues Daniel tenía la costumbre de ir al templo e ir a adorar a Dios, ¿sí? Porque pues Joacim no era el mejor rey y también habían templos paganos. Posiblemente Daniel pues era de los que se mantenían firmes en el camino del Señor y es obligado a ir a una ciudad que está patas arriba. Y no solo eso, llega y ¿qué se le tiene que hacer? Se le tiene que enseñar las costumbres de allá. Porque si se llevaban a los líderes, no se llevaban como para tenerlos como esclavos, o algunos sí, pero si eran líderes era para que ayudaran, para que fueran autoridades, para que fueran gobernadores y magos en Babilonia. Ahora, nos dice el texto que iban a hacer, que se les iba a enseñar, lo dice el 4 al final, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase ¿qué? Las letras y la lengua de los caldeos. Pues es el babilónico o el caldeo antiguo, que ese era el idioma que se manejaba. Entonces, no era solo el chocar con la cultura, con el paganismo, con la idolatría, sino que tenían que ser enseñados en esas prácticas. ¿Por qué? El rey babilónico se rodeaba de una corte de magos, de sátrapas, que consultaban a sus dioses para decirles si las decisiones que quería tomar, que iba a tomar, estaban guiadas por los dioses o no, como con hechicería, con magia o adivinación, ocultismo. Y para esas cosas tenía que ser enseñado Daniel y sus amigos. Tremendo, ¿no? Tener ese choque, pero Dios los tenía allí con un propósito. Y es tanto que
el rey les manda o les coloca la obligación de cambiarles el nombre. O sea, colocándole en los zapatos de Daniel, que a mí me manden a los 14 años para Japón y ya no me llamo Daniel, sino me llamo Yoshiko Kashamocho. ¿Cierto? Pero, ¿por qué se les cambia el nombre? Primero, para darles a entender a la persona de que iba a ser otra persona totalmente distinta y que no tenía derecho sobre sí mismo. O sea, que estaba subyugado, que iba a cumplir lo que en Babilonia se establecía, que estaba ahí y que no tenía derecho sobre sí mismo. Ese era el motivo. Y ver mucho el cambio de los nombres. En el caso Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cada uno de los nombres tienen influencia con Dios. En el caso de Daniel significa Dios es mi juez. Yo sé qué significa mi nombre. Y a ese nombre, que significa Dios es mi juez, se lo cambian por Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Significa que Bel protege su vida. ¿Quién es Bel? Bel es un dios babilónico. A Ananías se le coloca el nombre de Sadrach. Sadrach es el nombre, Sadrach es representante a que el dios Drach es su dueño. Más o menos así es el significado de ese nombre al que le cambian. Y hace referencia al dios Sol. Misael se lo cambian por Mesac. Le dejan el inicio mi, obviamente se lo cambian por me, pero pues obviamente en escritura para esa época son cambios sencillos. Y le cambian el nombre del dios, Mesac. El mismo también habla de otro dios que es, si no estoy mal, el dios cielo. Y Abednego, Azarías le cambian el nombre por Abednego, y Abednego significa hijo del fuego, o siervo de Nabú. Nabú es otro nombre, es otro dios y hace referencia al dios fuego. Así que le cambian el nombre, su nombre que adora a Dios, ¿sí?, por nombres que también son paganos. Tremendo. Pero de la decisión que toma Daniel nace el primer punto, que es que para tener victoria frente al mundo debemos proponernos obedecer a Dios. Y lo encontramos en el verso 8. ¿Qué dice? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, ¿quién daba la orden de la alimentación? El rey, ¿cierto? Ahora, si usted o si alguien o si el siervo le faltaba a la orden del rey, ¿qué pasaba? Según la historia dice, o le contesta el jefe de los eunucos, que estaba poniendo su cuello, su cabeza en peligro. O sea, que si el rey se enteraba de que él estaba faltando a la orden, lo iba a pasar por degollamiento, lo iba a matar, le iba a cortar la cabeza. A eso se enfrentaba ¿a quién? El jefe de los eunucos. La autoridad que estaba puesta sobre Daniel. Pero vemos algo importante, que es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué? Con la comida del rey. ¿Por qué? Porque probablemente, hay dos opciones. Una, que dentro de la comida del rey que se le estaba ofreciendo a Daniel habían cosas o alimentos que Dios les había prohibido en la ley, en Levítico, no comer. Dos, no habían pasado por un proceso de higiene. En la ley se les enseña qué comer, cómo comer, y que la carne o el animal que se va a comer tiene que pasar por un proceso de descomposición, si no estoy mal. O sea, y eso hoy en día se hace
que es que si, por ejemplo, si mata una vaca, se tiene que dejar desangrando un tiempo, y no se puede consumir si no pasa ese tiempo. Ahora, para la comida es muy probable que no se haya dejado desangrar debidamente, es otra opción. Y otra que es más contundente es que es muy probable que esos alimentos hayan sido ofrecidos en un culto. ¿A quién? A un dios pagano. Así que él por eso no quería contaminarse. Pero más que todo aplicándolo a la actualidad, porque hoy tenemos libertad de comer, ¿sí? No es tanto de no coman cerdo, no coman conejo, no. Dios nos da libertad de comer, ¿cierto? Pero lo que me llama mucho la atención no es tanto el no comer, sino que él toma la decisión de ¿qué? De obedecer a pesar de que está arriesgando su vida. Y a eso es el primer punto. Debemos proponernos que obedecer a Dios. Y en otras versiones me gusta mucho que dice, se dedicó a no contaminarse. O sea, cuando usted se propone, es una dedicación, es una decisión seria que usted hace. No es una decisión de me coloco una camisa azul o una camisa verde. No, es una decisión que siempre la va a tener en mente. De que día a día, con cada paso, con cada decisión que usted tome, va siempre a obedecer a Dios. En su trabajo va a obedecer a Dios. En su casa va a obedecer a Dios. En la calle va a obedecer a Dios. En el estudio va a obedecer a Dios. Como habla, va a obedecer a Dios. Como piensa, va a obedecer a Dios. En cada momento va a obedecer a Dios. Y eso es lo que se proponía Daniel. En que cada paso estuviera obedeciendo a Dios. Que en cada decisión, que en cada oportunidad que él tuviera, no contaminarse. Y por esto, por esa proposición, por esa dedicación, por esa decisión que toma Daniel y sus amigos, vienen resultados. ¿Cómo cuáles? Primero, por usted decidirse o proponerse obedecer a Dios, primer resultado o primer beneficio que trae es que tiene buena voluntad ante las autoridades. ¿Qué dice el verso 9? Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted es honesto, primero resalta a comparación de los del mundo. Y la autoridad que está sobre usted, Dios le permite a usted hallar gracia ante esa autoridad. ¿No les ha pasado? Que sus jefes tienen más confianza con usted que con los incrédulos, que no, yo me siento mejor con usted, o siento que usted es más honesto, más sincero, más confiable. Y eso no es por algo que usted haga, sino porque el Señor le permite obedecerlo a Él y de esta forma hallar gracia entre los demás. ¿Qué otro resultado? Salud, habilidad y destreza. Versículo 15. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mucho mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Sencillamente, obedecer al Señor nos da salud. Ejemplo, consumir drogas. Si uno ve físicamente a una persona que consume drogas y a una que no, físicamente se nota. Así de sencillo. Una persona que desobedece a sus padres, lastimosamente, y por eso hay muchos jóvenes muertos hoy en día, pues por desobedecer a sus padres, por no obedecer a Dios, por rebeldizarse, ¿cómo terminan? Muertos. Por no obedecer las leyes estipuladas a nivel nacional. Consumir alcohol y manejar está prohibido, ¿cierto? Y porque hay muchos borrachos manejando y estrellándose. Ahí están las consecuencias. En cambio, si usted obedece, pues, si consume alcohol no maneja, ¿cierto? Y si no maneja, pues no se va a estrellar. Sencillo, ¿tiene salud o no tiene salud? ¿Cierto? Y otro resultado es que nos da más sabiduría y excelencia, y eso lo vemos en los versos 20 y 21. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que les consultó,
los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primer año, hasta el año primero del rey Ciro. O sea, el rey Ciro hace referencia a un rey persa, medo persa, que iba a venir mucho más adelante. Aproximadamente, Daniel vivió entre 80 y 90 años, aproximadamente, tal vez un poco más. Y aquí cuando se lo llevaron, entre 14 y 18 años tenía. Para que vean la bendición en años por obedecer a Dios. Ahora, vamos a otra historia. Lo vemos en el capítulo 3. El capítulo 3 habla más que todo de los amigos de Daniel. Para saltarnos por tiempo la lectura del texto, vamos a resumir un poco lo que ha pasado. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño, nadie se lo interpreta, empieza a matar Nabucodonosor a todos los magos, astrólogos, adivinos que tiene, pero le consultan a Daniel. Y Daniel le dice, no, dígale que se espere un momentico, yo oro a mi Dios, y si el Señor me revela el significado del sueño, voy y se lo digo. Porque no solo era explicar el sueño, sino recordarle cuál era el sueño, porque Nabucodonosor lo había olvidado. Es así, Daniel se reúne con sus amigos, oran, y el Señor le da el sueño y el significado del sueño. Daniel se lo explica, y pues, según el texto, Nabucodonosor adora a Dios, de palabras. Luego, pasa el tiempo, y Nabucodonosor dice, pues según la estatua, él es solo la cabeza de la estatua, y dice, no, pues yo no quiero ser la cabeza nomás, yo quiero ser toda la estatua. Y hace una estatua. Reúne a todos sus consejeros para que al son de bocina, cuando se toque la música, todo el mundo se arrodille y adore su estatua. Ahora, en ese aspecto, en ese momento están los amigos de Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? La Biblia no habla exactamente de dónde estaba Daniel en ese momento. Solo están los amigos de Daniel. Probablemente dicen algunos historiadores de que como Daniel estaba al frente de autoridad, probablemente estaba teniendo otros asuntos, como el rey estaba ocupado, estaba teniendo otros asuntos en otro lugar del imperio. Es una probabilidad, es viable, no sabemos, la Biblia guarda silencio. Pero llama la atención de que al son se toca la música, todo el mundo se arrodilla menos 3 personas. 3 judíos, extranjeros, Ananías, Misael y Azarías. Pero hay gente, y lo vemos en el verso 8, que sería bueno que lo leyéramos, dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos, o sea, de ahí de Babilonia, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, ellos estaban esperando, atentos a que dieran la mínima opción para acusarlos. El mínimo acto rebelde para que irlos a acusar y hacerlos caer. Ya sea que perdieran la vida o que los echaran o que los castigaran. Y así hay gente alrededor de nosotros. Nosotros como cristianos actuamos bien y como veíamos en el punto anterior, hallamos gracia entre los demás. Y muchos están esperando ahí que medio nos deslicemos para señalarlos y para decirnos, ¿y eso que es cristiano? ¿O no le han dicho esa frase? ¿Cierto? Cuando uno actúa bien, nadie es por ahí. Pero apenas uno medio trastabilla, lo señalan. ¿Cierto? Y así. Y por esto nos permite ver de que los amigos de Daniel estaban puestos también en altos cargos. Los acusan, los llaman a rendir cuentas ante el rey. El rey les dice, ¿cómo así que no van a adorar mi estatua? ¿Acaso no saben que los que no adoran mi estatua van a ser echados en el horno de fuego? Ellos les dicen, y me gusta mucho cómo ellos le responden. Lo encontramos en el 16 y 17 y 18. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y eso nos lleva al segundo punto, de que para obtener victoria frente al mundo debemos tener plena confianza en Dios, como la tenían estos tres muchachos. ¿Confianza en qué? Lo dice el texto. Ellos no iban a adorar a esa estatua ni a los dioses que se le estaban imponiendo. Ellos estaban arriesgando sus vidas, pero tenían la confianza de que Dios los iba a librar. Y que así Dios no lo hiciera, o no lo tuviera estipulado de salvarlos, sino dejarlos que murieran. Así ellos arriesgaran sus vidas y a mantenerse firmes con Dios. ¿Es nuestra confianza así? Que cuando no hay incertidumbre de lo que vamos a comer mañana, somos los primeros en preocuparnos, en afanarnos y en desconfiar de Dios. Hay que pensarlo, porque muchas veces no son cosas de vida o muerte y desconfiamos y dudamos de la provisión que Dios día a día da. Y ellos, arriesgando sus vidas, tenían plena confianza de que Dios los iba a librar. Y de que así Él no lo hiciera, ellos iban a mantenerse firmes delante de Dios. ¿Qué pasa? El rey se enoja, manda a calentar 7 veces más, que es una expresión para referirse a que lo calentaran lo más que se pudiera. Probablemente debe ser un horno industrial de esa época para hacer ladrillos. Se amarran a los 3 muchachos, los más robustos, los más fuertes del ejército, los amarran y los echan al horno de fuego. Y cuando los echan, las personas que los echan no han entrado y ya mueren del calor tan abrasante que es. Pero curiosamente, a estos 3 muchachos no les pasa absolutamente nada. Es más, cuando el rey se asoma, no son 3, sino son 4. Son 4 personas cuando él echó 3. Él asustado los manda a llamar, salen los 3 que él echó, y de sus ropas no se quemó, no olían a quemado, ni su pelo, ni nada, ni su calzado, absolutamente nada. Solo se había quemado las ataduras, y ellos intactos. El rey vio cómo los que los echaron murieron, sin haber entrado, y ellos que entraron, no les pasó absolutamente nada. Y eso nos lleva a ver los resultados de tener plena confianza en Dios. Primero, nos guarda del mal y del peligro. Lo vemos en los versos, en el verso, Dios está siempre con nosotros. Aquí coloqué, dice, en tu primero Dios está siempre con nosotros. Lo vemos en el 25, que está la cuarta persona. La cuarta persona, algunos dicen que puede ser un ángel, que puede ser una cristofanía, o sea, un símbolo de Cristo. Pero, aunque actualmente, si es obra de Dios que manda un ángel, es obra de Dios, obviamente, aunque muy poco se ha visto, o muy poco se ve, pero Dios siempre está con nosotros, así nosotros no le veamos. Así que Dios siempre está con nosotros, téngalo por seguro. Tenga plena confianza en eso, de que Dios siempre está con usted y Él sabe qué necesidad tiene usted. Otro resultado es que siempre está, nos guarda del mal y del peligro. Muchas veces uno ve en las noticias que sale alguien a caminar y lo matan, lo apuñalan por 1,000 pesos. Muchas veces uno sale sin nada en el bolsillo y llega vivo. Es más, hasta a veces llega con más, llega con 2,000, 3,000 pesitos. Muchos salen y los roban, muchos salen y no vuelven, los secuestran. Nosotros tenemos el privilegio de salir y volver sanos y salvos. Qué bendición, ¿no? Y se nos vuelve tan común salir y volver que no le damos gracias a Dios por la bendición de salir y por la bendición de volver sanos y salvos. Otro resultado es que lleva el reconocimiento de las demás personas, y esta me llama mucho la atención y la vemos en el verso 28. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes
de servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea, nuestra convicción, nuestra confianza en Dios llama al reconocimiento de las demás personas. La firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego fue impresionante. El rey dice, es impresionante ver cómo alguien arriesga su vida porque está faltándole al edicto del rey, arriesgando su propia vida. Son castigados por el rey y el Señor con el que ellos se mantienen firmes, los cuida. Y cómo ellos prefirieron morir antes de faltarle a Dios. Ahora, esa suposición, respóndase usted mismo. ¿Usted prefiere morir antes que faltarle a Dios? Difícil, ¿no? Que le coloquen un revólver en la cabeza y le digan, ¿usted es cristiano? ¿Sí o no? Tremendo. Hay por ahí un cuento se dice que en un pueblito pequeño que era sitiado, era atacado por grupos insurgentes o al margen de la ley, había una iglesia cualquiera, ¿no? Usted le coloca el nombre que quiera. No esta, otra. Y llegó el grupo y dice, listo, los que son creyentes o cristianos se me quedan, el resto se va. Claro, eso estaba bien. En el templo habían 100 personas, quedaron como 10. Dijo el grupo, listo, bueno, con ustedes vamos a hacer el culto, que no queríamos juntarnos con la chusma. Tremendo, ¿no? Muchos eran cristianos de boca para afuera. Muchos preferían salvar su vida antes de que los demás supieran que fueran cristianos. Ahora, esa es su posición, piénselo y reflexione. Y como último punto, vamos al capítulo 6 para ver la última historia. Y es una historia muy conocida, a mí me la contaban mucho cuando era pequeño, que es Daniel en el foso de los leones. Pasó el tiempo, en el capítulo 4, es la historia de la locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor se cree autosuficiente y poderoso por el gran poderío o el gran imperio que tiene, y el Señor lo humilla. Así de sencillo, lo pone a comer pasto. Lo pone en 4 patas a comer pasto. Se dicen los estudiosos de la Biblia que el capítulo 4 de Daniel es escrito por el mismo Nabucodonosor de puño y letra. En el capítulo 5, está la historia de la escritura en la pared. Belsasar, rey, según los historiadores, pues, que comparan con la historia secular o los historiadores seculares, es muy probable de que pues Belsasar no fuera literalmente rey de Babilonia, sino que Nabucodonosor para esa época estuvo enfermo, o había estado enfermo, o no había, por su edad, no podía estar al mando de todo el imperio, y sus hijos estaban gobernando ciertos lugares, se estaban repartiendo el poder. Y en este caso Belsasar, porque Belsasar no fue rey como tal, sino fue más que todo como gobernador, más como su padre no estaba, por así decirlo, ejerciendo por distintos motivos, él estaba como rey. Por eso el escritor de la Biblia dice rey. Esto por si les dicen, no, un historiador, que esto, que lo otro, no. Esa es la historia, cómo se complementa la historia secular con la historia bíblica. Porque esto en realidad pasó, es palabra de Dios. Bueno, él manda a llamar, hace una fiesta, porque estaban en guerra, para esa época estaban en guerra con Asiria, con los persas, y pues él hace una fiesta para decir o para demostrar, estamos en guerra, pero aquí hay para seguir. O sea, aquí tenemos el poder suficiente para mientras estamos en guerra hacer fiesta. Hace una fiesta y manda a traer los utensilios del templo, los utensilios que eran consagrados para la adoración a Dios, los manda a traer. El Señor castiga esto, escribe en la pared una mano que aparece de la nada, y en ese día cae el imperio babilónico. ¿Qué pasa? Los medopersas, o por Babilonia pasaba un río,
si no estoy mal, el río Éufrates, y tenía, pues, como pasaba el río, habían construido una especie de acueducto especial para que el agua que daba el río se proveyera agua para el imperio. ¿Qué hizo los ingenieros de Medo-Persia? Cerraron el paso del río y por el acueducto pasaron. Así fue como tomaron a Babilonia. Y así toman, en ese mismo instante, toman a Babilonia, y está registrado en la Biblia. Llega Darío, rey persa, y llega Daniel. Llegamos al capítulo 6, y empieza Daniel a ser una persona muy importante para Darío. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen todo el reino. Sobre ellos, sobre los 120, 3 personas. 3 nomás. Sobre los 120 que gobernaban el mundo de gente que había en el imperio. De los cuales Daniel era uno. De esos 3 electos, Daniel era uno. O sea, ya no era un aparecido del extranjero, no, ya era uno de los 3 más altos en el imperio. A quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Perjudicado. Pero Daniel mismo era superior de estos sátrapas. Ahora, de los 3, Daniel era el mayor. No el mayor en edad, sino el de más autoridad, el de más peso, al que los otros 2 le daban cuentas. Tremendo, ¿no? ¿Cómo de ser una persona extranjera, de ser chocada por cultura, de ser obligada, el Señor lo bendice? ¿Por qué? Por obedecer, por mantenerse fiel a Dios, y ahora lo coloca prácticamente como segundo al mando al lado del rey. Tremendo, ¿no? Y el Señor lo hace. El Señor nos utiliza para estar en lo más alto. El caso de José. José, otro extranjero, que sirvió a un jefe, a un oficial del faraón, que estuvo en la cárcel y que llegó a ser segundo al mando después de Faraón. Dios lo hace. También era una persona preciada o apreciada mucho por el rey. Esto lo vemos en el verso 14. También Daniel daba buen testimonio en su trabajo. La pregunta es, ¿usted da buen testimonio en su trabajo? ¿En su trabajo las personas saben que usted es creyente? Respóndase usted mismo. ¿Qué dice el verso 4? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esta es su descripción. Que digan, ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en Bernabé, en Cecilia, en Zaida, en Keila, en Sergio. Que esa sea nuestra descripción. Que ninguna falta ni ningún vicio sea hallado en nosotros. Que las personas que quieren hacernos caer no hallen falta. ¿Qué pasa? Estas personas que quieran hacer caer, como no encuentran qué más hacer, pues le dicen al rey, usted tiene un imperio grande, usted es Dios. Eso le hacen creer al rey. Entonces, cualquier persona que no adore al rey o que no adore al Dios que adora al rey, pues que se ha echado al foso de los leones. Una costumbre de torturar, o una de las torturas más famosas de los persas. Él dice, listo, me parece bien. Y lo firmó. Usted sabe que un rey nunca se echa para atrás de una decisión, porque eso es muestra de debilidad. Entonces, ¿qué pasaba? Si el rey lanzaba un edicto y lo firmaba con puño y letra y sello, que era un anillo especial del rey, y ya, digamos, pasaban 2 meses y a él no le gustaba, no lo quitaba, sino que mandaba una corrección. O sea, sobre ese edicto mandaba una corrección para ponerlo al gusto de él. Pues era rey, podía hacerlo. Pero nunca se iba a retractar. Nunca. Ahora, lo hace, lo anuncian en todo el imperio, y ellos sabían que Daniel fielmente oraba, con sus ventanas abiertas,
mirando hacia Jerusalén. Y toman esta ocasión para hacerlo caer. Pero allí vemos el tercer punto y último, que es que debemos mantenernos fieles a Dios. Daniel sabía del edicto, pero Daniel sabía el compromiso que tenía con Dios. Él prefirió faltarle al mandato del rey antes de serle infiel a Dios. Y por esa fidelidad que el Señor le permite tener a Daniel, vienen unos resultados. ¿Qué pasa? Las personas que están esperando que Daniel caiga, obviamente sabía que Daniel no iba a dejar de orar a Dios, y lo ven y van y lo acusan. El rey se pone triste porque Daniel era una persona muy apreciada por el rey, pero no se puede echar para atrás. Así que lo manda a llamar y lo mete al foso de los leones. Pasa el tiempo, el rey no puede dormir de su intranquilidad, de pensar de que algo le ha pasado a su buen amigo, y va, se asoma y lo llama. Daniel, ¿de casualidad está por ahí? ¿Queda algo de usted? Y Daniel dice, sí, estoy aquí sano y salvo. Dios mandó a su ángel para cerrar la boca de los leones y no me hicieran absolutamente nada. Y Dios libró a Daniel de esa situación, de ese castigo, y movió el corazón del rey y lo sacó. Y vemos los resultados de mantenernos fieles a Dios. Como primer resultado, vemos que está la protección total de las adversidades. A Daniel no le pasó absolutamente nada. Así que ¿cómo Dios lo protege a usted? Lo protege de una manera total. No un brazo sí, el otro no, no. Dios siempre lo cuida a usted con totalidad. También, algo que me llama mucho la atención, es que Dios paga a cada quien según sus actos. Yo lo coloqué acá como venganza de parte de Dios. ¿Por qué? Curiosamente, las personas que estuvieron ahí esperando a que Daniel se equivocara, el rey las manda a llamar y las echa no solo a ellos, sino a su familia al foso de los leones, por querer hacer caer a Daniel. Dice la Biblia, la palabra de Dios, de que no habían tocado el piso, no los habían descendido completamente, y ya los leones se los habían devorado. O sea que tenían hambre los leones. No solo a las personas, sino a sus familias. Entonces, y bíblicamente no nos muestra o nos permite ver que Daniel en realidad no tenía ningún rencor contra ellos. Y no le dice, rey, ¿por qué no los echa a ellos? No. Daniel tenía su paz y no quería ningún mal para ellos, pero Dios les paga a esas personas conforme a sus actos. Así que a las personas que están detrás de los hijos de Dios, buscándolos para hacerle caer, Dios les va a pagar a ellos conforme a sus actos. No es responsabilidad suya hallar venganza o tener venganza. No. Usted ame a esas personas, trate con esas personas, ore por esas personas. Pero a Dios a cada uno le paga conforme a sus actos. Y por último, lo vemos en el 28, la prosperidad integral. No la prosperidad que en muchos lugares se predica de que de 1 millón y se le darán 10. No, es prosperidad integral. No solo económicamente, sino espiritualmente, socialmente, en su familia. Dice el verso 28, y este, o sea, haciendo referencia al rey, prosperó, y este Daniel, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Años y años vivió Daniel. ¿Por qué? Primero, y ya para concluir, para recordar los 3 puntos, dice, ¿cómo tenemos victoria frente al mundo? Primero, proponernos obedecer a Dios. Segundo, tener plena confianza en Dios. Y tercero, mantenernos fieles a Dios. Así que hermanos, esta noche los reto para que estas 3 cosas solo no las podemos hacer. Pidámosle al Señor de que nos ayude a obedecerle a Él, a proponernos de corazón obedecerle a Él, a tener plena confianza en Él, en su palabra, y a mantenernos fieles a Él. Oremos.
Señor Dios y Padre Celestial, en esta noche te queremos agradecer porque nos enseñas, Señor, nos hablas con tu palabra y sencillamente nos muestras, Señor, que a pesar de las adversidades, a pesar de que el mundo está en contra de nosotros, a pesar de que nos atacan, tú estás con nosotros y tú eres mucho más fuerte que ellos, Señor, y que en ti somos vencedores, Padre. Gracias porque a pesar de que vengan dificultades, en ti hallamos paz, en ti hallamos esa confianza, Señor. No tenemos necesidades porque tú lo suples todo, Señor. Gracias. Gracias por ser tan grande, tan misericordioso con cada uno de nosotros. Guárdanos y bendícenos. En nombre de Jesús. Amén.